Dice, lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con el resistencia al esfuerzo cortante. Nosotros por ahí hace algunas clases platicábamos de que en suelos la resistencia al esfuerzo cortante se suele reducir a la teoría de Moore-Coulomb. Y en esa teoría de Moore-Coulomb nosotros graficamos esfuerzo cortante contra esfuerzo axial o esfuerzo normal. Y después de realizar algunas pruebas triaxiales, probablemente un cilindro triaxial te da una resistencia, otro cilindro triaxial te da otra resistencia, otro cilindro triaxial te da una última resistencia. Y con esas, hace algunas sesiones platicábamos de que encontrábamos una envolvente de falla. Y esa envolvente de falla nos daba aquí, si es posible, leer una ordenada al origen, a eso le llamamos cohesión, y un ángulo de fricción interna. En algunas ocasiones no hay ángulo de fricción interna. De ahí nosotros en algunas sesiones pasadas decíamos de que hay suelos friccionantes, y hay otros que les llamamos cohesivos. En general, la envolvente de falla de un suelo friccionante tiende a ser con un ángulo, aunque no tenga cohesión. Y los cohesivos suelen ser envolventes de falla muy horizontales, aunque el ángulo de fricción interna valga cero. Déjame te lo escribo. El ángulo de fricción interna tiende a ser cero. En los friccionantes, la cohesión tiende a valer cero. Puede ser que tenga un valor intermedio, ¿no? Ahora, eso es desde un punto de vista muy humano y de querer entender al suelo. La naturaleza puede ser que en muchas ocasiones, nos diga, pues, ¿sabes qué? Pues es que la naturaleza hace lo que yo quiero hacer, ¿no? Y entonces probablemente la naturaleza me entregue un suelo así, que tiene tanto cohesión como ángulo de fricción interno. Y entonces ahí, pues, habría que preguntarse cómo lo entiendo, como cohesivo o como friccionante. Bueno, pues hay que tomar alguna decisión que en base a las características que tú le veas de forma directa al material, puede ser que lo lleves hacia el lado de los friccionantes o hacia el lado de los cohesivos, pero la realidad, pues, es de que es un suelo con un comportamiento mixto. Para esos suelos con comportamientos mixtos, nosotros la vez pasada platicábamos de que Meyer o Peter Szagi, ellos descubrieron una ecuación para capacidad de carga, independientemente de si es cohesivo o friccionante, nada más que su ecuación es un poco larga, ¿no? Y esa ecuación incluye a todos los términos de forma, de profundidad, para suelos tanto cohesivos como friccionantes. Ahora, esa formulota, pues resulta que en realidad es lo que podría sacarle de resistencia a una cimentación. Y es aplicable en cualquier, pues, sitio del mundo, porque es una investigación universal, la que realizó Meyer o la que realizó Terzaghi. Desgraciadamente, aquí en nuestro país, pues hay que atenernos a las normas locales. El que tú puedas acelerar un carro a 150 kilómetros por hora es un criterio general. Tal vez las marcas que generan los autos te lo permiten hacer a través de sus autos, pero estarías incumpliendo con las normas locales. Ustedes saben, pongamos que en la Ciudad de México, la velocidad máxima a la que puedes ir, me parece que son 80 kilómetros por hora. Si quieres andar a 150, estás violando la norma. Y si pasa un accidente, pues va a ser tu culpa porque violaste la norma. Entonces, en ese sentido, las normas nos daban, la semana pasada platicábamos, de dos tipos de resistencia. Una cuando es un suelo cohesivo y otra cuando es un suelo friccionante. Bueno, eh, ahora, ya nos queda eso como recordatorio. Yo te platicaba que debajo de la cimentación se genera una línea de falla. En alguna ocasión calculamos a qué profundidad llega la línea de falla. Y eso es un criterio válido para cimentaciones superficiales. Bueno, pero de repente las necesidades de nuestros proyectos puede ser que requieran algunas condiciones que se vuelven un poco particulares. Y para eso vienen estas nuevas conceptos o estas derivaciones. Pongamos, si esta línea de falla se genera debajo de la cimentación porque de forma interna una parte de la cimentación quiere girar y quiere volcar al suelo que está debajo de esa línea de falla, pues nosotros decíamos también que
la resistencia desde el otro lado se va a oponer y eso me va a provocar esta línea de falla. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, pongamos, y es bastante común, qué pasaría si mi cimentación, ya sea central o de colindancia, si esa cimentación, pues llega mi vecino y hace una excavación? Vamos a suponer, o yo mismo, ¿no? Puede ser que sea dentro de mi predio. Déjenme modificar un poquito mi dibujo. Puede ser que yo mismo, dentro del mismo predio, hice la excavación para albergar una cisterna. No, pues está bien, ¿no? Está todo da, ya ven que hay falta de agua o que los organismos, a veces los señores de las pipas se ponen en contubernio para poder vender el agua a un precio mayor. Bueno, entonces alguien puede ser que te diga, oye, yo quiero hacer aquí una cisterna y esa cisterna, pues a largo plazo, que me ayude a guardar agua. Está todo da. De hecho, esa cisterna también habría que verificar que cumpla eh, con su capacidad de carga. Lo más seguro es de que lo cumpla, ¿no? Porque tiene usualmente un área de contacto muy grande. Esta cisterna, pues resulta que si quisiera fallar desde el punto de vista de la cimentación, pues tendría que generar una línea de falla a su vez muy grande, y esta línea de falla tan larga usualmente le ayuda para que no tengan ningún problema y se va a profundizar más, ¿no? Al fin y al cabo, si quisiéramos establecer sobre si es seguro o no el utilizar esa cisterna, pues habría que sacar propiedades de diferentes puntos a lo largo de esa línea de falla. No sé si, pongamos, has visto un meme muy famoso que dice, ¿cuánto concreto le echamos sin que, y de repente ven un camión volteado? Bueno, pues ahí lo que pasó es de que el suelo no aguantó y se generó este efecto, ¿no? Que giro. Si no lo has visto, por ahí busca ese meme y vas a darte cuenta que también estructuras grandes como una cisterna pueden volcar. Okay. Pero lo que yo quería que vieras ahorita era que cuando haces la excavación, esta cimentación, que puede ser central o puede ser que mi vecino eh, tenga una cimentación de colindancia, y puede ser que la zapata de mi vecino esté aquí. Bueno, ¿qué pasa con la famosísima línea de falla, la que dibujamos un poco más atrás? Fíjate, pongamos esta, perdón por el zoom, pero ahí dibujamos una línea de falla que requería un desarrollo. Bueno, ¿qué pasa con esa zona si realizamos un corte? Pues que lo más seguro es de que esta línea de falla se vea, caray, que ahí me están robando, bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me están robando un área que debería de estar trabajando para la resistencia de esa zapata. Y puede ser que sea una zapata central o puede ser que sea una zapata de colindancia, que resulta que, de igual forma, me están robando un poco del espacio que debería de estar siendo utilizado para darle estabilidad. Nosotros incluso habíamos dicho que, como si quisiera girar para el otro lado, pues aquí hay un peso que se opone al giro. Y ese peso que se opone al giro le da estabilidad para que la zapata no voltee. Bueno, pues otra vez, ¿dónde está ese peso acá? En la excavación que tal vez yo mismo o mi vecino esté haciendo para construir su cisterna o para hacer una excavación en el predio del vecino. Puede ser que ahí vayan a construir un cajón de cimentación. En algún momento nosotros, en nuestro curso, platicábamos de que tú analizaste un proyecto para evaluar los asentamientos de un cajón desplantado a 2,90 de profundidad. Bueno, cuando se realice ese cajón, probablemente mi vecino tenga zapatas de colindancia y las zapatas de colindancia van a sufrir una pérdida de resistencia, o sea, pérdida de su valor de R según las normas. Esta R se va a ver disminuida porque no existe el área o la masa de suelos en donde debería de estar girando. Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque pues eso nos llevaría prácticamente a que deberíamos de excavar hasta después de que se agote esta distancia. Pero tú sabes que pues eso no se puede, ¿no? Porque tal vez mi vecino compró hasta este predio, hasta este límite legal, y entonces me dice, pues si yo soy dueño de esta zona,
pues yo tengo la capacidad de excavar donde yo quiera y a la profundidad que yo quiera. Nada más que, ojo, también existen ciertas responsabilidades. Esta persona que haga esta nueva excavación, pues va a tener que ser responsable de la seguridad de las cosas que ya existían. Las cosas que ya existían, pues probablemente sea la casita de al lado, ¿no? Y entonces la casita de al lado, pues esta nueva persona que está haciendo una excavación, tiene que ser responsable de que no le pase nada. Ahora, como ya decíamos, se va a reducir la masa que se opone al giro y entonces pues puede dar pie a que se presenten algunas situaciones como la que quisiera mostrar. Nada más que para mostrarla voy a necesitar dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Ya completa. Y ahora parece que mira, no sé si estás viendo este video. Apareció una pantallita de un video, ¿no? Bueno, ustedes ahí después la buscan como YouTube, como excavación incorrecta. ¿Sí, sí les apareció? Sí, profe. Le va. Lo malo de ahorita que yo se las pase es de que la velocidad que maneja el zoom de video para que sea fácil de proyectar es de que baja los cuadros por segundo. Entonces probablemente tú la veas un poco retardada. Bueno, pues buscas esta excavación incorrecta y fíjate que está. eh, Miren, voy a ponerle aquí pausa. Y no sé si se alcanza a ver o no con ustedes. Se alcanzan a ver algunas fisuras. Lo que estamos viendo es una excavación, como la que yo te estaba dibujando. Una excavación abajo del vecino, abajo del vecino al límite del predio. Pero presenta un fenómeno que por como abrieron todo el predio, probablemente debajo de la cimentación se perdió material. Es decir, empiezan a ver aquí, y material no está haciendo contacto con la cimentación. Este edificio, como no tiene contacto con el suelo, pues, ¿qué pasa a una mesa si le quitamos una plata? Sigue, ¿no? Va a empezar a agrietar más, y a agrietar cada vez más de forma progresiva y más si hay tránsito de vehículos cercanos. En ese momento ya, perdón, les iba a decir, en ese momento, vamos a ponerla por aquí, se agudizaron más las grietas de tensión. Estas grietas, lo que me está diciendo es de que en esta zona no hubo apoyo, porque jalando hacia acá, el terreno del fondo está todavía firme, todavía está en su lugar. La parte central fue la que perdió apoyo y se jala. Y bueno, termina por derrumbarse, ¿no? Ahora, puedes decir, oye, pero pues yo nada más excavé poquito abajo del otro lado, ¿no? No, yo no hice nada. Yo no hice nada. Bueno, pero sí existió un error. El error fue que se presentó una excavación como esta, ¿no? Ahora, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Pues bueno, cuando hagas la excavación, asegurarte que ese predio del vecino no pierda apoyo. Fíjate, te voy a dibujar aquí la cimentación de mi vecino. Esta es la cimentación de mi vecino. Y entonces, a la hora que se hace la excavación, muy probablemente el sol, el aire, perdón por dibujar el sol tan amarillo, pero déjenme ver si así, para que sea un sol como de tipo primaria o de tipo kinder. Este sol, pues genera calor y el calor más el aire probablemente hagan que el suelo que está debajo de mi vecino se empiece a secar. Y si se seca, cambian sus propiedades mecánicas. El secarse va a tener como consecuencia que se agriete. Y si aquí le sale una grieta, pues resulta que primero esta zona que estoy iluminando, esta zona se va a caer. Y si se cae, pues probablemente pierda el apoyo en esa pared. Entonces, déjame que lo vuelvo a dibujar. Resulta que empieza a quedar así, con parcialmente apoyado. Y lo más seguro es que siga teniendo su carga encima y que siga teniendo la carga en otra zapata por acá. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero que veas ahí es de que el área de la cimentación se reduce. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no se reduzca? Bueno, pues hay varios criterios, ¿no? Hay un planteamiento, te dice,
pues la cimentación de tu vecino la tienes que recibir. Y entonces, cuando hagas una excavación, tienes que colocar una serie de tabiques que vayan recibiendo a la cimentación de tu vecino. Y tú me vas a decir, oiga, pero ahí como que se ve un punto duro, ¿no? Se ve que es esa serie de tabiques, lo que le van a provocar es un punto duro a esa zapata. Bueno, sí, pero es mejor que le provoque un punto duro y generes una barrera en la que impidas que este suelo pierda agua, pierda resistencia y se termine por desconchar. A este procedimiento en el que recibes a la cimentación del vecino, pues se le llama así, recibir la cimentación, y por lo menos lo tienes que llevar hasta el nivel de máxima excavación. Probablemente tu nivel de banqueta ande por acá, nivel de banqueta. Y esa es una opción. Otra opción, sobre todo si vas a hacer una excavación rápida, es de que habría que proteger a la pared. Y fíjense, un compañero de ustedes de hace unas generaciones, en esta semana, algo así, y va a convenir aquí, ahora esta, me parece que es. Ábrete. Mire, ahí está. Era lo que yo le decía, precisamente en este fin de semana, aquí está la calle, aquí está mi vecino, y su cimentación en color gris. Entonces, otra consideración. Usualmente no deberíamos de abrir todo el frente de un solo golpe, sino abrir por tramos. Un tramo de 3 metros sí, un tramo de 3 metros no. Un tramo de 3 metros sí, un tramo de 3 metros no. Un tramo de 3 metros sí, un tramo de 3 metros no. De esa forma, el terreno de mi vecino no va a perder tanto confinamiento, tanto apoyo. Lo que yo les acabo de dibujar es esto, ¿no? Por medio de un murito, continuar la cimentación del vecino. Bueno, aquí ganamos dos cosas. Recibes la cimentación del vecino y no pierde toda la estabilidad. Ya que hayas recibido en esta zona la cimentación del vecino, entonces ahora sí, este contrafuerte. Haces lo mismo en esta zona nueva. Ahora, eso es un procedimiento tardado que solamente se justifica si el área va a estar expuesta a cielo abierto durante mucho tiempo. Si no va a estar expuesta a cielo abierto por tanto tiempo, probablemente exista otra solución y puede ser que sea esta. Primero la muestro de forma que sea un dibujito. Esta es la otra opción. Está la cimentación del vecino, bueno, toca malla electrosoldada. Esta malla electrosoldada te va a servir a generar una superficie que aguante tensiones. Después de la malla electrosoldada le avientas concreto lanzado, sea que sea de una forma bonita, contratada en una concreta, o que sea por medio de trabajo en obra, ¿no? Y bueno, miren lo que me mandó. Aquí están colocando la malla electrosoldada y después habría que aventarle concreto. Esa malla la fijamos al terreno natural con unas varillas y aventarle concreto. ¿Con eso qué ganamos? Este material que está debajo de la cimentación, fíjense, aquí ya se alcanza a ver de un color distinto, no pierda humedad, no pierda material de apoyo. Tiene su contrafuerte que le mencionaba, de abrir espacios pequeños. Aquí yo lo veo como de 4 metros, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sean unos 3 metros contrafuerte, otros 3 metros y otro contrafuerte, para no abrir todo el espacio. Y eso se da en una excavación pequeña, tal vez esta persona mida 1,80 o 1,70, un mexicano promedio, 1,70. Pues aquí estamos viendo una excavación a 2 metros de profundidad. Y si recuerdas nuestro video, pues no es tan grande esa excavación, ¿no? Fíjate, aquí, vemos una camioneta que tenga 1,80 alto. En este sitio, pues tal vez andará en unos 2,20, 2,50, y ya se vuelve peligroso. Entonces, recuerden eso, ¿no? Protección de colindancias. Un buen tema para recordar. Ahora, si eso pasa al nada más excavar, ¿no? Pues imagínense qué pasa si excavamos más. Y de igual forma, ¿no? Les digo, al rato lo pueden buscar. Excavamos más,
Vamos aquí en esta excavación y tienen la protección con concreto lanzado, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque alcanzan a ver que las paredes están mojadas, así que hay un flujo de agua. Vamos a darle play. Y ahí sí es una excavación bastante profunda, ¿no? Ahí por ahí se empieza a cruzar algunos elementos que se empiezan a fisurar. Ahí cayeron algunos materiales, aquí hay una fisura, hay una grieta, hay flujo de agua. Bueno, probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto en alguna otra ocasión. Tal vez ahí sea una excavación del orden de unos 10 metros de profundidad. Y resulta que también se puede, o de hecho se va a venir abajo, ¿no? A pesar de ese trozo que alcanzamos a ver. Y algo importante que aparece por aquí, es en una serie de anclajes, una viga madrina. Pero estos anclajes se ven demasiado estrictos y la viga madrina también. Entonces, pues bueno, por ahí empezó a aparecer un ingeniero bastante desesperado, le botó los apoyos de los anclajes y pues va a terminar por caerse. Bueno, ¿quién lo firmó? Alguien lo tuvo que haber firmado, ¿no? Pues ahí vienen las broncas. ¿Quién lo firmó? No sé si alcancen a ver, fíjense, aquí, en la parte superior, miren, en la parte superior, resulta que hay otro problema. Se cayó la excavación, está bien, pero arriba hay una construcción y esa construcción, de nueva cuenta, perdió el apoyo. Y bueno, ¿qué le va a pasar a esa construcción? Mismo, ¿no? Se va a derrumbar. Ahora, yo en alguna ocasión me acuerdo que había subido esos videos juntos, pero yo me dijo que tenían derechos de autor. No, no podía subirlo. Pero creo que fue aquí. Está la continuación de ese video. Primero se cayó la excavación y luego lo que sigue. ¿No? De cómo se está moviendo como cuerpo rígido. Ahí, bueno, ustedes han escuchado que cuando alguien muere, en algunas ocasiones se hace autopsias. Las autopsias nos ayudan a determinar que otras personas no mueran igual. Bueno, pues aquí, este edificio que está muriendo, también se le pueden hacer autopsias, ¿no? Y para eso existen equipos de peritos que se dedican a investigar cómo fallaron las cosas, ya sea en un sismo, ya sea en un derrumbe o en cualquier evento catastrófico. Hay personas que se dedican a eso. Fíjense, en algunos de ustedes no lo tenían contemplado, pero hay arquitectos, hay ingenieros que se dedican a hacer ingeniería forense. Forense en el hecho de investigar qué falló. Y si se dan cuenta, ponemos esta edificación está girando como rígido. No le podemos echar la culpa al estructurista, inclusive perdiendo el apoyo, la estructura se está comportando bastante bien. Pero, pues bueno, lo que ahí estuvo mal fue la excavación, que no fue lo suficientemente bien protegida para que contuviera los desplazamientos de la estructura. Profe, eso es como lo que pasó hace creo unos años en Monterrey, ¿no? En Monterrey, me suena, pero no tan vivaz lo tengo en la mente, pero si alguien de ustedes tiene o encuentra ese video y lo quiere compartir ahí en el Classroom, pues yo creo que nos sirve de conocimiento a todos, ¿no? Yo por ahí esos videos igual al ratito se los comparto y sobre todo les decía, el ver, a veces, el ver cómo otras personas u otros fenómenos se presentan,
nos deja aprendizaje para que nosotros no cometamos el mismo error. No sé, Francisco, decías de que pasó algo así similar. Sí, profe, ya estoy buscando ahorita el video a ver si lo encuentro. Espérame tantito. Sale, vale. Bueno. Entonces, yo lo que les decía es de que había dos opciones, ¿no? Una era recibir a la cimentación por medio de tabiques y otra colocar una malla electrosoldada para que no pierda humedad. Y bueno, lo que nos da pie, y posiblemente más allá de una excavación para una edificación, pues nos da pie a que en algunas zonas del país, de mi colonia, sea necesario hacer ese tipo de desniveles. Incluso, pues nosotros ahí en la escuela, ¿no? Si alguien de ustedes venía caminando cuando íbamos a la escuela por la calle esta de Aguacaliente o como viniéramos de la gasolinera, pues evidentemente que andaban en una zona alta. Y si recuerdan, pongamos el estacionamiento que está muy cerca del auditorio, pues tiene una zona más baja. Y bueno, pues dependiendo del tipo de suelo, probablemente se pueda establecer una pared vertical o sea necesario tal vez generar una pared inclinada. Entonces, tal vez nosotros andamos por acá arriba, perdón, que me quedo muy con una cabeza exagerada, pero pues probablemente sea necesario hacer una inclinación. Pero, pues siempre todo termina en pérdidas económicas, ¿no? Fíjense, aquí no hay ninguna pérdida de espacio utilizable. Aquí sí hay una pérdida de espacio. Si nosotros nos dedicáramos a vender un terreno, pues aquí estaríamos perdiendo dinero, ¿no? Porque se estaría desutilizando. Eh, en algún momento alguien se dedicó a vender lomas de Tecamachalco y buscó tratar de vender pues, terrenos cercanos. No sé si ustedes, incluso regresando a ese comentario, si bajan caminando de la gasolinera hacia la escuela, habrán visto que hay un terreno en venta y lleva ahí muchos años en venta porque está así, está en un barranco, ¿no? Y entonces, pues quien lo compre, evidentemente que va a tener bastantes problemas porque aunque él quiera edificar una vivienda o lo que quiera acá arriba, pues lo más seguro es de que va a necesitar generar una gran estructura que le permita apoyarse hasta donde encuentre un terreno firme. E incluso, bueno, pues eso da pie a que algunas construcciones se lleguen a ser enterradas. Puede ser que tu planta baja o tu nivel de acceso sea el superior y que tengas usos más abajo. Pero, ojo, pues también lo interesante ahí sería encontrar en qué nivel apoyarnos. Y es una lucha bien interesante porque, fíjense, cada uno de este apoyo, pongamos, el que les acabo de enmarcar o de señalar, cuando quieran hacer ese apoyo, resulta que van a requerir hacer una excavación. Y esa excavación para construir el apoyo te va de llevar a excavar este terreno. Y entonces muy probablemente esta sea inestable, esa pared. Y si esa pared es inestable, pues va a empezar a tener derrumbes. Y probablemente alguien me diga, bueno, pues la vuelvo más estable a medida de que la incline más. Ah, bueno, si la inclino más va a ser estable. Sí, está bien, es estable. Pero otra vuelta, implica dinero, el excavar un área mayor. Bueno, ahora, ese fue para nuestro apoyo superior, Ahora imagínense en este apoyo. Resulta que si quieres una excavación estable, vas a tener que comerte medio cerro, ¿no? Y otra vuelta, pues esto es dinero de excavación. Bueno, pues ahí, por esa razón, este predio, que tal vez tú recuerdes que está a la orilla de un barranco, pues nadie lo quiere comprar. En primera, puede ser que lo estén dando bastante caro por la zona que es, y en segunda, porque el que lo tenga, pues también se gana la rifa del tigre. Se gana, así le decimos, ¿no? La rifa del tigre, porque dices, bueno, pues ya me gané un tigre y ahora qué hago, ¿no? Pues el mismo tigre me puede matar. Bueno, eh, por esa razón, también puede ser que terrenos con mucha elevación o mucha pendiente resulten un poco más económicos, pero también te va a costar mucho más dinero construir en ese sitio. Ahora, probablemente ustedes también hayan visto ese tipo de taludes cuando van en carretera. Probablemente alguien de ustedes diga, pues yo, ahora que empezó la cuarentena, me fui a mi comunidad y resulta que vivo por Oaxaca, ¿no? Y
y ahí en el camino me di cuenta de que hay taludes. Bueno, pues evidentemente que si para un predio pequeño estábamos pensando que era mucho costo, pues para una carretera va a ser mucho más, porque esta carretera de largo pues, va a tener kilómetros y kilómetros de extensión, y en esos kilómetros de extensión se van a presentar estas inclinaciones que usualmente les llamamos taludes. Un talud, si lo buscas en las publicaciones que por ahí hemos compartido de libros o incluso nuevos libros, si quieres analizar la estabilidad de ese corte, búscalo así como estabilidad de taludes. Ahora, esa estabilidad de taludes se da o la podemos analizar en base a otros sitios que ya se cayeron. Y bueno, fíjense, vamos a mostrarles otras fallitas. Un desplazamiento de una tierra, de salud. Profe, si quiere, también ya le pasé por aquí el video que le decía. Sí, escúchame cortado. Fíjense, ahí genera un fenómeno especial, ¿no? Pongo play y empiezo a escuchar el ruido del video, pero no sé honestamente si ustedes lo escuchen o no. Creo que no, porque el ruido me lo está reproduciendo a mí. Entonces, pues mejor lo cancelo para poder narrárselo, ¿no? Este video, la verdad, creo que es en Venezuela, pero te explica cómo pasa con un desconchamiento de un talud. No sé si alcanzan a ver, se generan como figuras circulares. Desconchamiento circular, otra vuelta a otro círculo, otra vuelta a otro círculo hasta que se lleva, ¿no? Incluyendo a las personas que andaban ahí husmeando. Fíjense, ahí hay unas personas que están saliendo como si fuera sopa, ¿no? Bueno, de ese tamaño puede ser un deslizamiento, o incluso más grandes. Aquí, un talud en roca. Ese talud que pasó de suelo, este es en roca. Bueno, ahí está lo que les decía, una carretera, y ahí, bueno, ya interviene cuestiones geológicas, ¿no? Es que si te das cuenta, hay un movimiento geológico de la zona que puede derrumbar, por romperse. Al cabo, esos videos, antes no existían cámaras, permiten entender bastante de lo que va pasando en nuestra vida común y corriente, ¿no? Ahora, vamos a ver, creo que sí nos decía Francisco que nos ha mandado, vamos a ver si se lo puedo recuperar. Dice, sí, Avi, déjenme abrirlo a ver si lo podemos ver todos, ¿no? Me parece que lo está cargando. Y momento exacto de un derrumbe en una casa en Monterrey. Ah, ya. Sí, también fue famoso. Y también está a la orilla de un talud, ¿no? Un talud que pierde su apoyo o una cimentación que pierde el apoyo. Está cargando, cargar. Bueno, es que ahí tenemos el título. Al rato, si ustedes quisieran verlo con más calma, guardarlo ahí a su lista de reproducción. Pues bueno, esa excavación dejó al descubierto la cimentación del vecino y pues terminó por llevársela. Y pues bueno, ya cuando eso pasa, pues digamos que no nos podemos convertir en escritores. El problema, y honestamente yo no quisiera estar en los zapatos de la persona responsable de esa excavación, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre debe haber un responsable. Siempre hay un responsable. Ojo con eso, ¿eh? Es que son alumnos próximos a hacer, a obtener su título y su licencia. Ojo con eso, porque en muchas ocasiones hay constructoras que tienen pocos escrúpulos y que dicen, pues voy a contratar a un recién egresado, ¿no? Y, tú fírmale aquí, no hay bronca. Y pues, oye, pasó el accidente y pues, ¿quién firmó? Pues el recién egresado, ¿no? Pues, ojo con lo que firmen ahora que son egresados o que estén al frente de alguna construcción. Bueno, así como nos lo mostró también Francisco, una casa que está a la orilla del talud, pues también se puede caer.
Y lo más importante también, lo otro que yo les mencionaba en los otros dos videos, era de que se generan unas superficies curvas. Esas superficies curvas resulta que a través del conocimiento de muchas generaciones, nos hemos dado cuenta de que se generan líneas así, líneas curvas que intentan derrumbar el exceso de presiones. Puede ser que se genere de forma superficial o puede ser que se generen más profundas, pero al fin y al cabo son curvas. Y si son curvas, pues resulta que las podemos analizar. Fíjate, voy a quitarte esa, voy a borrar esta de aquí. Bueno, ahí, esa línea curva resulta que atiende a un centro. Entonces, a una cierta distancia va a existir un centro que me provoque esa curvatura. Y voy a tener aquí un radio o una distancia. Bueno, ya que te imaginaste ese centro y esa curvatura, voy a determinar el marcado así, pues resulta que esa línea curva la podemos dividir en base a lo que nos dice nuestro cálculo diferencial y cálculo integral. Nuestro cálculo diferencial nos dice, si no entiendes un problema, tú divídelo en partes más pequeñas para que lo puedas entender. Pues le hacemos caso a Newton y a Leibniz con sus cálculos y lo podemos dividir en pequeñas franjas. Y a esas franjas se le llama dovelas. Dovelas. Cada una de esas dovelas resulta que tiene un peso. Y aunque no lo creas, tú aprendiste a calcular ese peso. Tú lo aprendiste a calcular en este curso a través de calcular esfuerzos a cierta profundidad. ¿Estás de acuerdo de que esta dovela que estoy asurando, a esta profundidad va a desarrollar un cierto peso y que lo puedo calcular como gamma por h, o es decir, esfuerzo? Y eso lo aprendiste a calcular. Bueno, lo mismo que tiene esa dovela, pues resulta que también va a tener una dovela que esté más abajo, nada más que en esta puede ser que sea un poquito más difícil de calcular, porque no está franco a qué nivel empieza y a qué nivel termina, pero la esencia es la misma, y le hacemos caso a Newton y a Leibniz, que nos decía, si no puedes entender un problema, pues divídelo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en el intervalo en el que se presenta esta dovela, pongamos de aquí a aquí, pues lo divido y a la mitad considero que empieza. En el intervalo donde termina, de aquí a acá, lo divido y a la mitad considero que termina. Y con eso puedo establecer el peso de esa dovela. Ok, ahora cada una de esas dovelas, en el fondo presenta dos fuerzas. Una fuerza, bueno, genera este peso. Y ese peso resulta que en base a tus clases de estática, lo puedes descomponer en otras dos fuerzas. Una fuerza que vaya paralela a la superficie de falla. La superficie de falla, tal vez no te lo escribí, pero déjame te lo aclaro. Voy a ponerla aquí que está en azul. Superficie de falla. Esa superficie de falla, por decirlo de alguna forma, es parecida a la de las cimentaciones, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? No, no es igual, pero la podemos imaginar así, donde hay fuerzas que intentan fuerzas que intentan girar, y otras que se oponen al giro, y otra vuelta tengo una línea de falla. Entonces, esa línea de falla la puedo calcular, su resistencia, en base a lo mismo que te decía al inicio de nuestra plática de hoy, a cohesión y ángulo de fricción interna. Esa línea de falla, si ya sé cómo se comporta, puedo hacer trabajar esta cohesión y este ángulo de fricción interno en la línea de falla. Regresemos a nuestro esquema. Fíjense. Ahora, yo les decía que tiene un peso. Pues entonces resulta que en base a la estática puedo establecer dos fuerzas cuya suma me dé el peso. Y esas dos fuerzas, una fuerza va a ser paralela a la línea de falla y otra va a ser perpendicular a la línea de falla. Y la suma de estas dos fuerzas, la suma de estas dos fuerzas te va a dar el peso, que es el que está actuando. Fíjate, si sumas esta línea morada y esta otra línea morada, resulta que obtengo el peso. ¿Eso a qué me lleva? A que yo tenga una línea morada, esta de acá, esta de aquí, que va a ser un esfuerzo normal. Y esta de acá, la segunda, déjame le voy a escribir con naranja, esta que está aquí, esta le llamo fuerza tangencial. Una tangencial. Este sistema de fuerza tangencial
y fuerza normal, la suma de las dos me da el peso. ¿Cómo puedo hacer para saber cuánto valen esas fuerzas? Ah, pues en base a mi clase de estática, otra vez, y a estos ángulos que se generan aquí. Uno le puedo llamar alfa, al otro le puedo llamar beta, y al fin y al cabo, la suma de los dos suman 90 grados. Oye, pero ese ángulo no lo sé. No, sí lo sabes, fíjate. A medida de que va avanzando esta línea de falla, aquí hay un ángulo. A medida que avanza, tienes otro ángulo. A medida que estemos más arriba, tienes otro ángulo. Entonces, en base al ángulo que se presenta en cada una de las dovelas, puedo determinar unas fuerzas tangenciales. Sobre esa línea de falla, si yo sumo las fuerzas tangenciales, de cada una de esas dovelas, las puedo comparar con la resistencia que exhibe esa línea de falla. Y esa resistencia la voy a obtener por medio de multiplicar. Acuérdate que las envolventes de falla, por esto, acuérdate que las envolventes de falla nos decían, si yo conozco el esfuerzo normal, puedo conocer el esfuerzo cortante. Estos tres círculos. Bueno, pues entonces, esta envolvente de falla nos decía que la cohesión más el ángulo, el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interna, me da la cortante que aguanta ese suelo. Ah, pues entonces lo que yo tengo que hacer es de que la sumatoria de las fuerzas tangenciales tiene que ser menor que la cohesión multiplicada por el área de contacto en la superficie de falla, más el esfuerzo normal de cada dovela multiplicada por la tangente del ángulo de fricción interno del suelo. Y este esfuerzo normal de cada dovela, esfuerzo normal, ese esfuerzo normal depende o es función del peso volumétrico y del espesor de la dovela. Bueno, entonces ese método, probablemente ahorita te lo resumí muy rápido, pero si te interesa, ese lo podrías buscar como el método de Bishop para taludes. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es de que en ese método de Bishop vas a utilizar la cohesión que ya les platiqué por ahí de dónde sale, y vas a utilizar el ángulo de fricción interna, y también ya les platiqué de dónde sale, y los esfuerzos que se producen al fondo de la línea de falla. Si bien es cierto que no tienes una expertise suficiente como para hacerlo fácil, sí te lo puedes imaginar. O si ya por lo menos ya entiendes de dónde vienen esos términos. Ahora, ahí viene un pequeño problema. Voy a volver a dibujar ese talud. Resulta que ese talud probablemente encuentre su centro de falla aquí y probablemente se genere una línea que intente volcar al talud. Pero nada nos dice, o nada impide que esa línea de falla se vuelva un poco más arriba, o que esté un poco más a la izquierda, o que esté un poco más a la derecha, y entonces habría que analizar por lo menos esas 4 líneas de falla. Oye, ¿y si el centro no está ahí? Si el centro está tal vez más arriba, bueno, pues con ese nuevo centro verde, pues habría que analizar una línea de falla con la línea verde, o tal vez más a la izquierda, o tal vez más a la derecha, o más superficial. Oye, y si el centro no está ahí, sino que está en el punto morado, pues habría que investigar una línea morada con ese radio, y otra línea morada aquí, y otra línea morada aquí, y otra línea morada acá. Oye, y si el centro no está ahí, sino que está por acá, pues habría que investigar una línea roja, otra roja, otra roja, otra roja. Oye, y si el centro no está ahí, sino que está por acá, pues entonces hay que hacer un montón de análisis de líneas de falla. Cada una de esas líneas de falla, tengo que asegurarme que no va a provocar la falla. Y bueno, usualmente se construyen aquí rejillas de análisis, donde vamos encontrando puntos a cada cierta distancia, y esos puntos a cada cierta distancia me permiten hacer múltiples evaluaciones de posibles centros de desplazamiento. Y cada uno de estos posibles centros de desplazamiento, cada uno de ellos se analizan con diferentes radios de falla. Y eso te lleva a un problema de analizar
pues tal vez decenas o cientos de líneas de falla. Antes había que hacer ese procedimiento a mano y pues bueno, era un proceso bastante largo. Ahora, con el uso de ordenadores, puede ser un poco más fácil realizar esos procedimientos. Pero de todas formas, pues bueno, la esencia es esta, ¿no? Saber la cohesión, el ángulo de fricción interno. Ok. Ese es un problema que es bastante común en taludes, ya sea carreteros o por una excavación profunda. Ahora, si este talud inclinado probablemente se caiga, pues con más razón un corte vertical, con mucha más razón se va a caer. Ahora, todo atiende otra vez a analizar la línea de falla que va a ser la mínima o la que probablemente falle. Y esa línea de falla quedamos que tiene que ser revisada según la cohesión y según el ángulo de fricción interna. Probablemente en alguna zona de la ciudad, sobre todo hacia la zona de lomas, tú veas cortes así, cortes verticales, y que digas, es que aquí hay un corte vertical y no se cae. Sí, eso se va a presentar, sobre todo en lugares que tienen una cohesión alta y que al mismo tiempo tienen fricción alta. Entonces no tienen ningún problema. Tienen bastante capacidad para resistir el corte de X altura, ¿no? Incluso, bueno, probablemente si este suelo se vuelve cada vez más y más duro, probablemente si pensamos en una roca, pues igual también no va a tener ningún problema que sea un corte vertical. Dicho de alguna forma, el concreto es una roca artificial. El concreto prácticamente lo puedes dejar vertical y no pasa nada, ¿no? Pero el problema de las rocas, es de que a veces están fisuradas. Y esas fisuras probablemente generen líneas de fisura o líneas de falla que ayuden a la falla del material. Si esas líneas de falla son muy horizontales, pues no tienen ningún problema, no te va a generar conflicto. Pero probablemente las líneas de falla vengan un poco inclinadas y van a facilitar que estos bloques se desprendan y terminen por caer y puede ser que pasen encima de un auto o que maten a un automovilista, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, algo que me gustaría que te lleves de esencia es de que los cortes hay que analizarlos. Una buena práctica es de que si vas a realizar una excavación más allá de unos 2 metros, ya le tengas respeto, ¿no? Más allá de 2 metros. Ya tenle cierto respeto, trata de analizar qué pasa. Bueno, oye, pero es que no le quiero tener respeto. No le quiero tener respeto y mi excavación va a 4 metros de profundidad. Ah, bueno, si tu excavación va a 4 metros de profundidad, probablemente una solución para no tenerle respeto sería, bueno, excava pero con un corte inclinado, deja una berma y después sigues excavando y ya puedes llegar hasta 4 metros de profundidad. Y muy probablemente no tengas problemas si haces eso. Si dejas aquí tal vez un ángulo de inclinación, de preferencia prácticamente no tienes ningún problema si esa inclinación es 1 en X por 1 en Y y no vas a tener ningún problema. Si aquí le llegas a dejar un espacio de 2 metros, tampoco, 2, 3 metros y otra vuelta a una inclinación 1 a 1 al final, 1 en X por 1 en Y. No debe haber ningún problema. Pero siempre tenemos posiblemente nuestro jefe, posiblemente nosotros mismos, que decimos, bueno, pero es que eso no se puede porque, porque eso no me permite utilizar, perdón, que parece que estaba jugando, pero alguien muchas me va a decir, no, pero es que yo quiero construir hasta aquí, hasta el límite del predio, entonces, ¿cómo le voy a hacer con ese talud? Quiero excavar de forma vertical, quiero hacer un solo avance. Ah, bueno, pues si tú quieres hacer un solo avance y bajar a esa excavación de forma vertical, pues entonces lo que habría que hacer sí sería buscar una forma de estabilizar el corte, porque tu jefe, la constructora o lo que sea, quieren llegar tal vez a un nivel de menos 5 metros. Bueno, pues ahí yo lo que te sugeriría, de forma muy simple, sería unos perfiles metálicos. Hincar unos perfiles metálicos de forma tal que ese perfil entre por debajo de esos 5 metros y genere una viga empotrada. Fíjate, ahí lo que estamos viendo
Déjame ponerle un colorcito de tierra. Usualmente lo que nosotros decimos que es tierra, aunque alguien me diría eso es tierra para maceta y no es suelo, ¿no? Pero bueno, ahí ya te imaginaste que este elemento en realidad se va a comportar como una viga empotrada, como una viga que va a estar anclada dentro del terreno y que sale a la superficie. Y ahí nos da pie para otros dos temas. Otros dos temas. Que es que si acá arriba va a estar el nivel de superficie, pues tú aprendiste a calcular presiones abajo del terreno. Entonces, aprendiste a calcular presiones verticales. Nosotros la que dibujábamos más o menos así. Bueno, esa presión vertical resulta que prácticamente afectada por un coeficiente se va a convertir en una presión lateral sobre la viga. El coeficiente lo que va a hacer es de que lo va a reducir un poco. Va a reducir. Pero en realidad tú ya aprendiste a calcular presiones verticales. Y aquí, déjame que le cambie de color para que sea identificable. Ahí está mi perfil metálico, ¿sale? Puede ser que sea una tablestaca continua, o sea, un muro de acero, o puede ser que sean perfiles. Déjame que lo dibujo en planta para que todos hablemos de lo mismo. Desde ahora lo voy a dibujar en planta. Bueno, este mismo perfil, yo lo que me imagino es un perfil metálico, otro perfil metálico a cierta distancia, otro perfil metálico a cierta distancia y otro perfil metálico a cierta distancia. Con eso podríamos albergar adentro de ellos algunos unos tableros de concreto. Ah, entonces aquí podrías bajar un tablero de concreto, otro tablero de concreto prefabricado y otro tablero de concreto prefabricado. Y con eso podríamos salvaguardar a mi vecino que está arriba en planta en el nivel más menos 00 y abajo de la excavación tal vez llegar hasta un nivel menos 5. Aquí estoy en el perfil, pues aquí está un manito, en este sería un indicativo de nivel, tal vez al nivel menos 5. ¿Sale? Entonces, déjame separarlos, a ver si pueden, para que nos quedemos más claros. Porque este de acá es en perfil y el de la izquierda es en planta. No sé si nos lo imaginamos. ¿Sale? Ahora, la siguiente pregunta sería, bueno, y entonces, ¿cómo calculo esa viga? Voy a volver a utilizar el color rojo para que veamos fácilmente esa viga. Ahí hay una viga empotrada, ¿no? Esa viga empotrada, que son los perfiles metálicos, ¿cómo los calculo? Pues lo vas a calcular con la presión que le genere el suelo por atrás. Y esa presión que genera el suelo por atrás, tú, tú calculaste esfuerzos verticales. Esos esfuerzos verticales los calculaste como gamma por H. Y nos daba aquí a lo que le decimos esfuerzo. Bueno, si lo quieres transformar en presión lateral, habría que preguntarse un fenómeno bien interesante. Ese fenómeno bien interesante es, ¿esta viga se va a poder mover a la izquierda o no? ¿O se va a mover a la derecha o no? ¿O no se va a mover? Y entonces, a partir de esas tres posibilidades, se generan tres posibles condiciones. Y a eso le llamamos empujes. Podemos agregar un segundo apellido que se llame horizontales. Y esos empujes horizontales se pueden presentar en tres condiciones. En una condición donde no hay movimiento, y a esa condición le llamamos empuje en reposo. Empuje en reposo. Otra condición donde sí se mueve, pero se mueve hacia el lado de la excavación. O sea, voy a ponerlo así. Voy a ponerle que se abre un poco, que se abre hacia la excavación. Ahí se da el empuje activo. Y cuando tengo una excavación y por alguna extraña razón tal vez yo la empujo la pared hacia adentro y mi pared se mueve hacia adentro, ahí se genera un empuje pasivo. Bueno,
Ahora, ¿cómo los calculo? Bueno, pues resulta que va a haber unos coeficientes y esos coeficientes me ayudan a la presión vertical transformarla en presión horizontal. El coeficiente de empuje de tierras en reposo es el K0 y tiene un valor aproximado como de 1 más el seno de phi del ángulo de fricción interno. El empuje activo tiene un coeficiente que es la tangente cuadrada de 45 más el ángulo de fricción interno entre 2, y el coeficiente pasivo es tangente cuadrada de 45 menos el ángulo de fricción interno entre 2. Y resulta que cada uno de estos tiene una forma de comportarse. Si permito que la viga se mueva hacia aguas abajo, por decirlo en términos hidráulicos, aguas abajo, resulta que este valor de coeficiente de empuje de tierras activa me va a permitir diseñar la viga más esbelta. O sea, si permito que se mueva, voy a tener menos presión. Si no permito que se mueva, en el caso en reposo, voy a tener más presión y la viga va a tener que ser más robusta. Si no permito que se mueva. Entonces, ahí habría que investigar qué nos conviene, si vamos a permitir que se mueva o no. Pongamos, déjame usar un ejemplo sencillo. Pongamos en una cisterna o en una alberca. Es más fácil de ver en una cisterna. En una cisterna. Resulta que esa cisterna tiene un sistema o una losa de fondo y una losa de tapa. Entonces, las presiones que se generen de este lado se van a ver equilibradas con las presiones que se generen del lado opuesto. Dicho de otra forma, esa cisterna no se puede mover. Las paredes no pueden presentar desplazamientos ni hacia adentro ni hacia afuera. Entonces, como no pueden presentar desplazamientos ni hacia adentro ni hacia afuera, pues voy a diseñar utilizando empujes de reposo. Pero en cambio, esta viga, lo más seguro es de que se mueva un poco hacia afuera. ¿Cuánto es un poco? Tal vez aquí 3 milésimas de su altura es suficiente para bajar el empuje activo. Nada más que va a tener como una pequeña consecuencia, que el terreno, a la hora que esta viga se desplace de forma lateral, se va a provocar una falla adentro del terreno. Y va a provocar una falla muy parecida a la que decíamos hace rato del talud, y esa línea de falla también se va a mover. Y bueno, hay que ver que este empotre sea lo suficientemente resistente para controlar ese desplazamiento de la línea de falla. Esa línea de falla, más o menos, se va a generar en un ángulo aquí de 45 más el ángulo de fricción interna entre 2. Perdón, te lo dije mal. 45 menos phi medio. 45 menos phi medio. O sea, un ángulo menor a 45 grados. El phi es el ángulo de fricción interna, ¿sale? ¿Te acuerdas de la prueba de Excel? Ok. Y la última condición es cuando a veces yo necesito recargarme en el suelo por alguna extraña razón. Si yo me recargo en el suelo, si yo me recargo ahí en el suelo, probablemente el suelo se desplace, pero ahora hacia adentro. Nada más que cuando eso ocurre, se genera una línea de falla mucho más abierta, y esa línea de falla, ahí sí ocurre el ángulo de 45 más y medio. Tú vas a decir, ay, es que son un montón de cosas. Pues sí, son un montón de cosas. Ese montón de cosas, si quieren, para que lo tengan ahí como referencia, mostrarles. Y hay un libro que ustedes tienen, el Praja, me parece que de la página, bueno, aquí lo tengo en físico, antes de moverme con el PDF a lo loco, quisiera ver más o menos en qué página irme. Estoy como por la 320. En físico está la 325, déjenme ponerla aquí. 125. Aquí viene algo de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Estabilidad de taludes. De que en el terreno se puede deslizar, que se corte. Bueno, pues aquí viene explicado cómo
cómo calcular esa resistencia. Hay diferentes métodos de un talud continuo, un talud angular. Lo que yo les platicaba de que la superficie de hacer círculos, dependiendo de si al fondo tengo suelo o no, puede modificarse el centro de esa superficie de falla. Existen algunos métodos simples para tratar de encontrar el centro de la línea de falla y hasta dónde va a llegar la línea de falla crítica. No nos quita de evaluar muchos otros líneas de posibles fallas. Y bueno, lo que yo les decía hace rato también, las dovelas, cada una de esas dovelas, le hago un zoom aquí, es una fuerza potencial, una fuerza normal. La suma de las dos te van a dar el peso. Hay otras teorías que son un poco más complejas, como la de Felenius o la de Obispo, incluyen las fuerzas laterales, los cortantes laterales, se vuelven un poquito más complejas. Al fin y al cabo, en el método de Bishop, mira, aquí dice, el método de Bishop, incluye estas líneas de falla para diferentes dovelas. Evidentemente, cada una de estas líneas de falla va a tener un ángulo referenciado al punto original, y ese ángulo nos ayuda a calcular las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales. Y eso se pone un poquito más interesante y más aderezado si le incluyes el sismo, ¿no? Bueno, aquí lo que estábamos platicando en los últimos minutos sobre la presión lateral de tierra. Cuando hay una excavación, pues atrás se va a generar una serie de empujes. Los empujes, si hay agua, se ven un poco mayores, se ven más alterados. Y lo que les decía, si permitimos que el suelo se desplace un poco hacia afuera, entonces lo que le pasa a la partícula de suelo es de que va bajando su esfuerzo de confinamiento hasta que llega el momento en el que cruza la envolvente de falla y por romperse. Y ese rompimiento se da en este ángulo que te acabo de dibujar, 45 más phi medios. 45 más phi medios está con respecto a la horizontal, ¿no? Y el coeficiente que te acabo de escribir, el coeficiente de empuje de tras activo, cuadrado de 45 menos phi medios. También viene la historia de el efecto pasivo, ¿no? De cuando yo empujo el suelo para que se meta adentro del suelo. Arriba es el ejemplo activo, con lo mismo que te acabo de escribir, que permite que el suelo se mueva hacia afuera y se genera una falla interna, o yo lo empujo, también se genera otra falla interna. Con esas presiones podría calcular la estabilidad del muro. Y bueno, pues si no tienes nada que hacer en este verano, pues puedes poner a darle un poco de lectura a esos temas, que es de lo que estaba platicando con una superficie similar a la que ves en la pantalla. Cambiarme para acá. Bueno, ahora, decíamos, y toda esta plática salió, como les había platicado, de muchos temas, que alguien se ponía terco y quería excavar a 5 metros de profundidad. A 5 metros de profundidad se puede utilizar todavía este esquema donde se pueden bajar algunos perfiles metálicos. Déjame escribirlos un poquito más robustos para que se vean. Unos perfiles metálicos, y en medio de esos perfiles metálicos introducir ya sea o madera o concreto para contener las paredes de la excavación. Ese sistema, ese procedimiento, probablemente lo escuches hablar de él como muro Berlín. Ese muro Berlín es como es el primo del muro Milán. El muro Milán es para profundidades mayores. El muro Milán, déjame por lo menos te lo platico. El muro Milán tal vez se puso de moda cuando se construyó el metro de Milán, y en términos de los años 50, 60, y ese muro Milán también nos lo copiamos aquí en México. En México yo creo que hasta le dimos más uso que en Milán, y consiste en algo
que quisiera explicarte, aunque no sé si me estoy desviando un poco del tema, pero pues al fin y al cabo es la esencia de estas dos últimas sesiones, ¿no? Fíjate, resulta que nosotros en la Ciudad de México quisimos en algún momento construir un metro y el metro, pongamos, si tú recuerdas, pasa por colonias céntricas, sobre todo las primeras líneas, como el centro histórico, como el Zócalo. Entonces imagínate qué hubiera pasado si al lado de edificios históricos como el Museo de San Carlos o el Museo de la Luz o el Museo de Economía o muchos otros museos que existen en la zona del centro histórico en la calle de Tacuba, pues ¿qué hubiera pasado si a alguien se le hubiera ocurrido la brillante idea de que quiero hacer una excavación a 8 metros de profundidad y para hacerla necesito abrir taludes y necesito abrir taludes para hacerlas a cielo abierto? Pues hay que tirar el Museo de San Carlos, hay que tirar el Museo de Economía y muchos otros museos que hay en el centro histórico. Eso no hubiera sido viable en nuestra ciudad. Entonces, pues tuvimos que copiar la técnica un poco a los italianos y trajimos un muro Berlín. Nada más que el muro Berlín en Italia fue utilizado en suelos arenosos, a diferencia del suelo que tenemos en la Ciudad de México, que es un suelo lacustre. Entonces había mucha incertidumbre sobre si iba a servir o no. La esencia del muro Merlín es generar estas, primero generar estas excavaciones por medio de una zanjadora o una máquina que te permite excavar como zanja, no abierta, sino nada más una franja. Y esas excavaciones, después rellenarlas de concreto. Déjame ver a ver cómo lo podemos hacer para que funcione. Después rellenarlas de concreto. ¿Qué pasa? Bueno, también te lo voy a platicar con una presentación, pero quisiera primero que la conceptualizaras. Esa zanja, si la empiezas a rellenar de abajo hacia arriba, aunque esté llena de lodo, se va a rellenar de este concreto. Y resulta que si ya tienes las paredes, pues va a ser más fácil excavar adentro. Entonces, estas paredes no son pequeñas y por eso te digo que es para profundidades, son tal vez mayores a 8 metros, a más de 10 metros. Es cuando vale la pena usar un muro Berlín, un muro Milán, un muro Berlín para 5 metros hacia arriba. Ok, ya que tienes las paredes, entonces las dejas fraguar el tiempo que sea necesario para que fraguen, no se sequen. Y, y una vez que tienes eso, podrías empezar a hacer la excavación. Déjame a ver si me puedo dar a entender con esa excavación. Voy a quitar este nivel, voy a excavar y entonces voy a llevar mi nivel de excavación hacia abajo, hacia abajo. Y ya que haya llegado a ese nivel de excavación, probablemente mis trabajadores estén en este nivel, pues puedo colocar unos puntales. Esos puntales, que voy a dibujar ahora en azul, puedo apoyarme en un extremo y en el otro extremo. Y con eso tengo una pared rígida de concreto que impide que mi excavación se cierre. Ya que lo tengo asegurado, pues entonces resulta que el nivel de excavación lo puedo llevar más abajo. Y ya que esté más abajo, pues lo que hago es de que voy a copiar ese puntal y voy a poner otro puntal más abajo. Voy a cambiarme de herramienta de dibujo y voy a colocar un segundo puntal más abajo. Y bueno, perdón, aquí quedó el muñequito volando, el humanito volando. Eso me permite llevar a mi humano más abajo. Pues ese humano con su terreno de excavación lo puedo llevar incluso más abajo y colocar otro nivel de puntales. Y bueno, la esencia ya la viste, ¿no? La esencia, el otro puntal, es a medida de que voy bajando, voy colocando un puntal y las paredes de concreto impiden que la excavación se cierre. Este material que tengo a los lados, por medio de esas paredes, pues no pueden cerrar la excavación. Para eso, bueno, pues cada uno de estos puntales hay que diseñarlos por compresión y por peso propio, por flexocompresión. Bueno, ahora, ¿qué hago después de que hice toda esa excavación? Pues resulta que ya mis paredes tienen cierta estabilidad y lo que voy a hacer es de que o lo que se hizo en el metro del centro de la zona metropolitana, pues fue que ahora sí ya puedo colar mi losa de fondo. Esa losa de fondo la uno
con los muros milanes y ya tengo una rigidez al fondo. Si tengo esa rigidez al fondo, pues entonces ahora podría irme olvidando de mi último puntal. Ya que tenga resistencia, me olvido del último puntal. O incluso, bueno, pues dependiendo del sótano que se esté trabajando, en el caso de una edificación, o del metro que se esté trabajando, se podría quitar otro nivel de puntalería y construir losa tapa. Y esa losa tapa también se une al muro Milán original y resulta que ahora ya tiene mucha más rigidez. Ahora ya tiene tanta rigidez que nos sobra este puntal superior. Ahora esos puntales son de acero, no son puntales en sí. Ahora, ya que tienes la estructura allá abajo, si fuera una edificación, pues ya podrías poner incluso acá arriba tu losa tapa, si fuera una serie de sótanos, o bien, si es metro, bueno, pues ya se podría colocar un cierto relleno acá arriba, te lo dibujo, un cierto relleno acá arriba, para otra vez abrir la circulación vial y permitir que acá arriba circulen autos o camiones o el metrobús o lo que sea. Al fin y al cabo, si ya tenemos el espacio allá abajo, pues ya puede entrar la obra electromecánica para lograr generar los espacios y tener la circulación de los metros y una estación o una pasarela que le permita a mi usuario final meterse al metro. Bueno, ahora el problemota de los muros Milán me parecería así. Bueno, luego ese es el problema, ¿no? Cuando explicas algo de una forma muy sencilla, dicen, pues está bien fácil, ¿no? Pues no, en realidad es un problema. Este muro Milán, para metro, usualmente llegó a tener 80, 60 o 80 centímetros de espesor. Entonces es una excavación enorme, ¿no? Es una excavación enorme que llega tal vez a unos 12 metros de profundidad. Muy probablemente en esa excavación existió nivel de aguas freáticas aquí arriba, el nivel de aguas freáticas, y durante la excavación tuvo que ser abatido. Ahora, para controlar de mejor forma ese nivel de aguas freáticas, lo que se busca también es cortar un estrato arenoso, cortar ese estrato de arena que tiene más permeabilidad y que probablemente esté colocado o esté en la naturaleza a una profundidad de unos 8 metros. Ese estrato resulta que si lo cortamos unos 8 metros más o menos, lo cortamos por medio del muro Milán, este muro Milán cortó ese estrato, pues resulta que cuando estaban excavando al centro, pudieron hacer un drenaje o succionar el agua por medio de ese estrato y en los extremos siga estando el agua durante la construcción. Ahora, durante el resto de la vida útil, pues el agua va a estar ahí siempre. Y bueno, esa es una razón por la que a veces llegan a existir filtraciones hacia el metro. Y pues bueno, es una broncota, hay que estar controlándolos, ¿no? Pero ahí hay que llamarles a los expertos en hidráulica para que nos ayuden a controlar tanto fisuras como las juntas, porque al fin y al cabo este muro Milán, o esos dos que te dibujé que sirven de base para construir el metro, pues tuvieron kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, en esa construcción de kilómetros y kilómetros, evidentemente que es necesaria juntas cada 5, cada 8 metros, y esas juntas, en algunas ocasiones se les coloca de forma intermedia unas protecciones que se llaman water stop, y que sirven para evitar las filtraciones. Y bueno, hay toda una ingeniería al respecto, ¿no? Ahorita te lo platiqué así como que muy, muy sencillo, y también te lo quiero volver a platicar, tal vez con una diapositiva. No sé si, no sé cómo vamos. ¿Cómo vamos, muchachos? Pues vamos. Vamos. A ver, ¿me dan un segundito? Espérame. Bueno. Perdón, es que he estado esperando una llamada o una entrega importante. Y ahorita que sonó el teléfono dije, pues tal vez sea, ¿no? Y resulta que no, que eran las clásicas llamadas del banco. No.
Perdón. Ah, bueno, dicen que van. Qué bueno que vamos. Ahora, Profe, sí, bueno, yo había escuchado algo sobre un material igual que funcionaba para los muros, que se llama lodo bentonítico, algo así, no ah, sé sí, si... sí, 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 sí. Bueno, sí, ese es bastante interesante. Fíjate, resulta que, y se los platico de una vez, aprovechando que está ese fondo que hemos tenido platicando. Eh, Cuando, quiero que ustedes recuerden a su oído. Ahí está más o menos su oído, ¿no? Ah, bueno, ya, perdón. Yo no, yo no sé dibujar bonito, ¿no? Ahí está, imaginen un oído. ¿Alguien de ustedes por ahí en alguna ocasión tal vez se le ocurrió hacerse una perforación y ponerse aquí, pues no sé, este, un piercing con una bolita o lo que sea, ¿no? Ya se lo imagino. Ahora, quiero que se recuerden ese oído. ¿Qué pasaría si no se pone nada en la perforación? ¿Qué pasaría en ese oído si los días subsecuentes a la perforación no utilizan un hilito o un arete? Pues resulta que el oído va a tender a cerrarse y aunque hubo una perforación, pues el oído o la naturaleza va a decir, pues mejor me cierro. Y eso es lo mismo que pasa con una cicatriz. Cuando nosotros nos cortamos, eh, la naturaleza dentro de nuestro cuerpo busca cerrar la cicatriz. Bueno, pues lo mismo pasa en el suelo cuando haces una excavación. Y eso, si seguimos platicando de lo mismo, ¿eh? Pongamos, ¿qué pasaría si yo hiciera una excavación que mide, como les decía hace rato, tal vez 60 u 80 centímetros y la llevo hasta 6, 7 metros de profundidad? Pues que el suelo, de forma natural, por las presiones que tiene, de un lado y del otro, pues buscaría cerrar esta excavación. Y entonces el problema que me genera es de que la excavación que yo acabo de hacer, pues se me empieza a cerrar. Tal vez estoy exagerando, ¿no? Pero sí, en algunas ocasiones se llegan a cerrar por completo. Y tiene otro problema, que si se cierran o si se provoca este intento por cerrarse, de forma lateral, pues aquí había un volumen. Ese volumen se va a ver alterado y parte del suelo va a moverse o a desplazarse a intentar cerrar la excavación. Ese movimiento probablemente me genere fisuras en este terreno y también me va a provocar un asentamiento a nivel de superficie. Probablemente si aquí arriba había un edificio, se pueda asentar hasta el orden de 20 centímetros por este cierre. Entonces es un problema. Y ahorita lo que nos acaba de decir, la verdad no sé si fue Francisco, Jonathan, quien haya sido, nos hablan de un lodo bentonítico. Ah, bueno, ¿qué pasa en esa excavación en esencia? Que aquí este suelo tiene un cierto esfuerzo, acá tiene un cierto esfuerzo, y aquí tenía ese esfuerzo. Al momento que se excava, pues que cambia ese estado de esfuerzo. Y en este lugar que estamos en contacto con la superficie o con el cielo o con la presión atmosférica normal, pues el esfuerzo bajó. Entonces está tratando, perdón, la naturaleza está tratando de regresar ese esfuerzo a ese sitio. ¿Cómo le podemos ayudar a la naturaleza para que no se angustie, para que no se preocupe por ese sitio que perdió su presión? Restituyéndole la presión. Y para eso inundamos la excavación de lodo bentonítico. O sea, todo esto se llena de un lodo que sea fácil de mover. Y ese lodo que sea fácil de mover, pues tiene que ser un lodo que prácticamente se parezca al agua para que sea fácil de mover, pero sobre todo me interesaría que tuviera propiedades expansivas. Voy a ponerle por aquí, entre paréntesis, expansivo. ¿Para qué? Ah, porque yo te decía que la naturaleza tiene una presión aquí al lado. Entonces, esa presión va a intentar cerrar la excavación. ¿Cómo, cómo me recupero ante esa presión? Pues colocándole una presión interna que de forma interna también quiera escapar hacia el exterior y también hacia el otro lado. Entonces, la presión que el terreno influye hacia el hueco o hacia la perforación
también la puede compensar parcialmente ese lodo. Sobre todo, lo que le restituye es presión por medio de peso. Al fin y al cabo es un peso del lodo que lo puedo calcular otra vuelta como gamma por H. Tal vez ahora el peso volumétrico de ese lodo bentonítico ande del orden de 1.07 toneladas por metro cúbico. Es bajo, no se compara al material natural que tal vez traiga 1.4 o 1.3 si es una arcilla, ¿no? No se compara, no es igual, pero en algo ayuda. La diferencia antes era de 1.4. Ahora que le pongo lodo bentonítico, ahora la diferencia nada más es de 0.32. Entonces, esa ayudota me auxilia para que no se cierre la perforación. Y déjenme nada más ponerle por ahí, que se llama lodo bentonítico. Y se llama lodo bentonítico porque está hecho a partir de bentonita. Vamos a escribirle también por aquí, bentonita sódica. Bentonita sódica. Bueno, la bentonita, al fin y al cabo, es una arcilla, o sea, es algo parecido a lo que podría ser el suelo de la Ciudad de México. Es una arcilla, pero especial, que se hincha cuando se moja. Entonces, eso me ayuda a garantizar la estabilidad de las paredes. Y su aplicación, pues puede ser mucha, porque pongamos, puede servirnos ese lodo bentonítico cuando tengamos que realizar una perforación para pilas. Probablemente si en el exterior hay nivel de aguas freáticas, pues ese nivel se me metería. Entonces, por medio de rellenar esa excavación con lodo bentonítico, ya no se llena de agua, es un material que puedo recuperar y que también hay algo importante, me genera algo que le dicen cake, suena hasta feo, pero en la orilla de la perforación genera como una costra tipo nata. No sé si alguien de ustedes está dejando leche caliente y después la deja enfriar y se genera una nata, una pequeña membrana. Esa membrana también me ayuda a que no exista flujo de líquido de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ese cake del lodo bentonítico me va a servir para que cuando se haga el colado del concreto, el colado se hace por medio de tubo Tremi. Ese tubo Tremi resulta que me permite llevar al concreto que viene de la olla, al concreto con cierta fluidez, me permite colocar el concreto a la profundidad que yo quiera. ¿Qué pasaría si yo aventara el concreto de forma directa? Pues que llegaría al fondo, tal vez a 8 metros de profundidad, y se separaría por la caída. La caída le generaría un impacto al concreto y separaría a las gravas del cemento y de la arena. Entonces, para evitar eso, se auxilia con un tubo Tremi. Y ese tubo Tremi, en esencia, es un embudo y una tubería que me permite vertir el concreto y asegurarme que ese concreto llegue estable hasta el fondo. ¿Cómo le hace para asegurarse? Bueno, porque meten un balón o un balón de látex que me asegura que siempre vaya bajando el concreto poco a poco, que se vaya desplazando poco a poco. Y de esa forma, al final, ese balón de látex me permite ir colocando el concreto al fondo y ese concreto del fondo pues se va por diferencia de densidades, se va a ir depositando en el fondo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir sacando el tubo Tremi, ¿no? Esa tubería Tremi hay que irla sacando poco a poco de una grúa para que no se me quede perdida en el sitio. Y ya sea para pilas o para muros Milán, se utiliza ese lodo bentonítico. Ese lodo bentonítico, ya que salga a la superficie, se puede recuperar y usar en una segunda perforación. Es decir, el lodo bentonítico que usaste en la primera pila te puede servir para una segunda pila o para un segundo muro Milán. Nada más que para eso, no sé si han pasado cerca de alguna excavación profunda, usualmente se tienen unos silos de almacenamiento. Este lodo bentonítico se manda a un silo de almacenamiento para que ahí se guarde y en ese silo, que son rojos y enormes, en ese silo de almacenamiento también va a pasar por una serie de filtros.
Si mi lodo bentonítico tuviera mucha arena, resulta que la mezcla quedaría muy pesada y probablemente no suba bien a la superficie. Si tiene poca viscosidad, pues igual va a tener problemas porque se puede filtrar hacia el terreno. Entonces hay que estar cuidando de ese lodo bentonítico con un laboratorio en obra que me cuide su viscosidad y su porcentaje de arena. Por un decantador podríamos eliminar la arena, añadiendo o quitando bentonita se puede controlar la viscosidad. Sobre de esos temas en específico, si a alguien de ustedes les apasiona, les super llama la atención, yo les recomiendo una publicación de la sociedad, todavía cuando se llamaba Sociedad Mexicana de Ingeniería, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, antes, ahora se llama Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Hay una publicación de manual de construcción geotécnica. Ese manual de construcción geotécnica está muy bueno. Vienen 2 tomos. Desgraciadamente sí es un poco caro, ¿no? Pero y como es un poco caro, pues tal vez la escuela no lo tenga como donación reciente. Ahí si tienen un tío rico, o alguien que tenga bastante recursos económicos, díganle, oiga, pues, ahí en la escuela no tenemos este manual, ¿nos lo pueden donar? Y bueno, pues tal vez no sé, honestamente no sé cuánto cuesta, pero tal vez unos 1,500, ¿no? Y bueno, siempre por ahí, tal vez aunque no queramos, existen las versiones en PDF, ¿no? Eh, ah, bueno. Ahora, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica probablemente no le guste eso de que existen las versiones en PDF, pero pues, les platico que existen. Y si ustedes son tan capaces como para encontrar el crack del AutoCAD, pues también lo van a encontrar por ahí en la red, ¿no? Son los libros amarillos. Bueno, ahora, ese lodo bentonítico sirve para colar pilas, sirve para colar muros Milán, y hay investigaciones al respecto sobre que no se deberíamos de seguirlo usando, porque esa propiedad expansiva probablemente haga que donde se utilice el lodo bentonítico ya no crezcan plantitas, sobre todo si se hace un mal uso de ese recurso. Hay algunos constructores a los que no tienen un planteamiento sustentable y que llegan a tirar ese lodo a nivel de superficie, ¿no? Entonces, si lo tiran a nivel de superficie, donde lo tiren no van a crecer árboles. Y por eso se busca ya no usarlo. Entonces, en lugar de lodo bentonítico, a veces hay una nueva tendencia para utilizar o polímero de perforación. Polímero de perforación. Tal vez lo puedan encontrar con un nombre de Supermood. Supermood. Ese polímero de perforación hace las mismas funciones del lodo bentonítico, que es evitar que mi excavación se cierre, es decir, un ADM flexible, pero la gran ventaja de ese polímero de perforación es de que es un producto químico que controlan y que a las 24 horas de mezclarlo pierde sus propiedades. Entonces, a las 24 horas pierde sus propiedades y se integra con el ambiente, se biodegrada, para bien y para mal, porque probablemente alguna de estas excavaciones para muro Milán o para pilas no se lleven solamente 24 horas, sino que se lleven más tiempo. Entonces, probablemente si quieres ser amigable con el ambiente y utilizar polímero de perforación, a las 24 horas pierde sus propiedades, como la cenicienta, y entonces se empiecen a cerrar la perforación. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, honestamente, yo veo que siguen utilizando el lodo bentonítico. Diablos. Creo que vamos un poco lentos al respecto, pero yo creo que les gustó dentro de lo que cabe el tema, ¿no? No sé qué quieran hacer. Si digamos alguna otra cosa o ya nos vamos. Eh,
ahí. Bueno, fíjense, no sé si qué quieran hacer o qué quieran hacer. Pregunta, es pregunta.